Sean bienvenidos una vez más a QA Technology CR. El día de hoy vamos a estar viendo un poquito más a detalle uno de los archivos de nuestro proyecto del framework de pruebas automatizadas. Vamos a estar viendo más a detalle cómo funciona y cómo creamos nuestro archivo inicializar de nuestro framework de pruebas automatizadas. Sin más, vámonos con nuestro proyecto de pruebas automatizadas. Como hemos visto en las clases del curso de automatización de pruebas, en nuestro framework de pruebas automatizadas tenemos un archivo al que hemos llamado inicializar, que este archivo, para crearlo, no es más que un archivo Python de los que creamos haciendo clip derecho, nuevo, PyDemodel. Ahí creamos un nuevo archivo, le ponemos un nombre, clicamos en OK, y donde nos salen las distintas plantillas de archivo que podemos utilizar, que normalmente para los casos de prueba utilizamos la que nos dice Unit Test with Setup and Teardown. Para crear este archivo no utilizaremos esa plantilla, sino que utilizaremos un archivo vacío. ¿Por qué? Porque el archivo PyDemodel que estamos creando únicamente es para contener una serie de variables y distintas ubicaciones de datos o de configuraciones que vamos a estar utilizando dentro de nuestro framework de pruebas automatizadas. En concreto, desde nuestro archivo functions. Ya dentro de nuestro archivo inicializar de nuestro framework, en este momento tenemos las siguientes variables. Todas estas variables que al día de hoy tenemos creadas en nuestro archivo inicializar, que lo pueden ir a revisar más a detalle en nuestra cuenta de GitHub, donde tenemos el proyecto del framework de pruebas automatizadas. Son nuestro directorio base, nuestro directorio base, que es el directorio base de nuestro proyecto, que lo tenemos por acá. El directorio base de nuestro proyecto lo obtenemos por medio de la librería os, que la tenemos por acá, os.pad.axpad, y acá obtenemos el directorio base de nuestro proyecto, que es la carpeta que dentro de nuestro directorio hayamos creado como una carpeta source, que cuando creamos un folder en nuestro proyecto, haciendo clic derecho, nuevo, nos haciendo en nuestro proyecto clic derecho, nuevo, una de las opciones que nos sale que podemos crear es la opción source folder. Cuando hacemos ahí, lo que estamos agregando es una carpeta raíz.
Esa carpeta es la que vamos a tomar como directorio base. En nuestro caso, nuestro directorio base es la carpeta src. Ya con nuestro directorio base tomado ahí, vamos a construir las demás rutas que utilizamos dentro de nuestro proyecto. Tenemos una variable a la que hemos llamado URL Selenium Grid, que esto es una de las funcionalidades que en posteriores videos vamos a estar mostrando cómo se implementa un Selenium Grid. Una variable tiempo espera, que es con la que manejamos los tiempos de espera en nuestro método espera el elemento que le podemos indicar explícitamente el tiempo de espera o dejar que utilice el tiempo de espera que indiquemos acá. También tenemos una variable pageTab con el valor about plan. Esto es una variable que utilizamos dentro de nuestro archivo functions en un método con el cual podemos abrir un nuevo tab en nuestro navegador. El valor que le estamos indicando es para que abra un tab en específico, pero podríamos ponerle también una dirección de algún sitio específico que queramos que se abra en ese nuevo tab. También tenemos dos variables, archivo cargar y ruta descarga. Estas dos parten de lo que tenga nuestro directorio base que ya vimos antes, y la carpeta donde va a estar el archivo que vamos a cargar en la prueba específica para cargar un archivo, y la ruta donde se van a descargar los archivos. También tenemos una variable que se llama archivo descargado, que ahí indicamos cuál es el archivo que vamos a descargar del sitio de pruebas que estemos utilizando. Esto desde nuestro método de descargar archivo. También tenemos una variable bitácora, que esta es una variable que podemos utilizar para indicar en dónde tenemos un archivo en el que podemos escribir bitácoras o texto. También tenemos una variable llamada imágenes cortadas, que es una variable que utilizamos dentro de nuestro método que vimos en clases anteriores para cortar imágenes. Es la carpeta donde vamos a guardar esas imágenes cortadas. Tenemos también una variable ruta grabación, que va a contener la ruta, el directorio donde se va a guardar la grabación del video, que en clases pasadas vimos cómo hacer screen recorder, cómo hacer una grabación de lo que está sucediendo mientras se ejecuta la prueba. También tenemos la variable paths evidencias, que como su nombre lo indica, es donde vamos a guardar las capturas de pantalla. Luego tenemos una variable JSON, que es la que nos va a indicar en qué parte de nuestro framework se encuentran los archivos de los localizadores. En nuestro caso estamos indicando que se encuentran en el directorio base, en la carpeta paste, que es esta que tenemos por acá. Entonces acá es donde le estamos indicando, aquí van a estar todos los localizadores, todos los archivos JSON
que contienen los localizadores que utilizaremos en nuestros aplicativos web, y podemos tener n cantidad de archivos JSON según los aplicativos que estemos probando. JSON Response Data es una variable que hasta el momento no hemos utilizado, y es básicamente cuando ocupemos que el aplicativo que estamos probando nos responda con algún JSON. Hasta el momento no hemos utilizado esta variable, pero básicamente nos permitiría indicar dónde queremos guardar ese JSON que recibamos como respuesta. También tenemos dos variables donde indicamos el formato de fecha y el formato de hora que queremos utilizar dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro framework de pruebas. Por ejemplo, para colocarle la fecha y la hora en que saquemos una captura de pantalla. Tenemos también una variable navegador, que es donde indicamos el navegador que queremos utilizar en nuestras pruebas. Recordemos que nuestro método de abrir navegador le podemos indicar explícitamente qué navegador vamos a utilizar, o no se lo indicamos y utilizará por defecto el que esté acá inicializado. Tenemos también dos variables para manejo de Excel. Una es Excel leer escribir, que básicamente contiene la ruta donde vamos a tener el archivo Excel donde vamos a ir a leer o a escribir datos. Y Excel crear es una variable que nos va a permitir indicar en qué carpeta vamos a ir a crear un archivo de Excel, que seguramente será el que vamos a utilizar para leer y escribir. Y para finalizar, tenemos una serie de variables que podemos utilizar para definir nuestro ambiente de prueba. Por ejemplo, para cuando ocupamos hacer pruebas que se conecten a una base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Con nuestra variable environment tenemos test, un ambiente pruebas. Entonces vamos a entrar en el ambiente test y vamos a indicar los valores que vamos a utilizar en el ambiente que hemos denominado test. Si queremos definir algún ambiente de desarrollo, tenemos esas mismas variables. Dentro de lo que tenemos para definir, tenemos la URL, la URL del ambiente o del aplicativo en el ambiente de pruebas que queremos utilizar, un user si lo tenemos, una base de datos de pruebas, un puerto si es necesario, la base de datos de prueba que queremos utilizar, el usuario de esa base de datos y la contraseña de esa base de datos. Estas variables de ambiente las hemos utilizado únicamente en unos métodos que utilizamos en clases anteriores, en los que nos conectamos a una base de datos para consultar datos. Hemos utilizado específicamente estas cuatro variables: host, database, user y path, en cualquiera de los dos ambientes, en test o en dev.
utilizando unos métodos de nuestro archivo functions que lo que nos permiten es hacer una conexión a la base de datos y insertar o consultar datos. Y básicamente este sería el funcionamiento de nuestro archivo inicializar de nuestro framework. Podemos seguirle añadiendo variables, funcionalidades que requiramos según vamos agregando métodos en nuestro archivo functions. Este sería el archivo inicializar visto más a detalle, cómo crearlo y cómo utilizarlo. Sin más por el momento, hemos visto en la clase del día de hoy cómo trabajar y cómo crear el archivo inicializar de nuestro framework de pruebas automatizadas, de manera que podamos utilizarlo para parametrizar ciertos valores que utilizaremos en nuestros métodos modelados en nuestro archivo functions, y que de esta manera el framework esté más parametrizado. Si te ha gustado este video un poco más explicativo de la estructura del framework de pruebas automatizadas, suscríbete a esta comunidad para que seamos cada vez más. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué otros temas te gustaría ver acá en el canal. Regálanos un like, que eso nos ayuda montones, y comparte este video con quienes también estén aprendiendo a automatizar pruebas utilizando Python con Selenium.